Este lingote de oro es el resultado del trabajo de minería de aluvión con dragas que hemos visto en vídeos anteriores. A diferencia del oro obtenido en la minería de beta o filón, este es capturado con tecnología gravimétrica que captura el oro que yace libre en la arena y gravas. El proceso que veremos a continuación es el paso final en el proceso de extracción para esta metodología que inició con la preparación y disposición de pozas cerradas para el dragado, en donde se realiza una recuperación inicial que nos otorga las arenas negras o ricas en mineral y que fueron dispuestas a un proceso de separación con métodos gravimétricos en un laboratorio especializado. Hemos evidenciado que en ninguna fase de este proceso se han utilizado agentes químicos contaminantes como mercurio y otros. Ahora nos preparamos para la fundición del mineral. El material que fue lavado y separado de impurezas en laboratorio es posteriormente empacado y llevado al área de fundición. El oro es mezclado con bórax. Su función principal es actuar como un fundente durante el proceso de fundición del metal. En algunos casos también se puede usar carbonato de sodio o combinaciones de fundentes según el tipo de impurezas que se quiera eliminar. El punto de fusión del oro puro, 24 quilates, es de aproximadamente 1064 grados centígrados, equivalente a 1947 grados Fahrenheit. Para fundirlo de forma segura y estable, los hornos suelen precalentarse a entre 1100 y 1200 grados centígrados. Para asegurar que el oro se mantenga fluido y se pueda separar de impurezas con ayuda del bórax u otros fundentes. El material estará en el horno por alrededor de 10 a 15 minutos, una vez alcanzada la temperatura. Dado que este material ha pasado por un proceso muy completo de limpieza como lo hemos visto en el laboratorio, el proceso puede ir más rápido porque no se forman muchas escorias, y el bórax actúa solo como un agente de protección y limpieza superficial. Como dato de interés, el punto de ebullición del oro es de 2850 grados centígrados. Si el oro es expuesto a esta temperatura puede comenzar a evaporarse y perderse en partículas microscópicas, lo que reduce el rendimiento. Al terminar el tiempo requerido para fundir el material, las herramientas de acero o hierro pueden reaccionar con el oro fundido y contaminarlo. Se utilizan pinzas, cucharones y moldes especiales de grafito, cerámica o acero refractario. La forma del molde influye en la calidad del lingote. Moldes mal diseñados pueden crear porosidades internas o fracturas por tensión térmica. El vertido debe hacerse de forma continua y estable, sin salpicaduras ni interrupciones. Los gases también pueden afectar la pureza. El oxígeno en el ambiente del horno puede oxidar trazas de otros metales, como cobre o hierro. Por eso, algunos procesos industriales usan atmósferas controladas, con gas inerte como argón, para obtener lingotes más puros. El color del oro fundido no es dorado. El oro líquido brilla en un tono rojo anaranjado intenso, similar al magma. Solo cuando se enfría empieza a tomar ese tono dorado metálico que conocemos. El lingote es lavado cuando se encuentra a media temperatura. ¿Cómo se lava? Lo primero es separar el material ya fundido del molde, para luego disponerlo en un recipiente metálico. El lingote aún tibio se sumerge en un recipiente metálico con agua caliente, lo que hace que el bórax se ablande y desprenda fácilmente. También se realiza un cepillado manual. Después del agua, se usa un cepillo de acero inoxidable o de cerdas duras para quitar los restos secos. ¿Ya está listo el lingote? Sí, pero solo físicamente. Después del lavado, el lingote está limpio,
sólido y visualmente aceptable, pero aún no está certificado ni identificado oficialmente para garantizar su trazabilidad y calidad, lo que lo hace competitivo al mercado internacional. Por eso, después viene la marcación del lingote. Es el proceso de grabar información en la superficie del lingote usando letras metálicas, troqueles de acero templado, martillo o prensa hidráulica manual. En fundiciones modernas, marcadores láser. ¿Qué se marca típicamente? Pureza del oro, por ejemplo, 999.9, 995, etc. Peso del lingote, en gramos o onzas. Código de lote o serie, para trazabilidad. Nombre o logo de la fundición o mina. Año de fundición, opcional, pero valioso para registro histórico. ¿Por qué es importante? Permite rastrear el origen del oro, muy útil para minería legal y responsable. Facilita la verificación por compradores y entidades como bancos o casas de cambio. Reduce el riesgo de falsificación. Es requisito obligatorio para entrar al mercado formal del oro, bolsas, refinerías, exportación. Si has aprendido algo nuevo, no olvides suscribirte, darle a la campanita y me gusta a este contenido. Este recorrido lo hemos realizado en las instalaciones de mineros en Antioquia, Colombia. Hasta un próximo video.